Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestro estudio del día de hoy. Ya hemos estudiado durante toda esta temporada los milagros de Jesucristo. Hoy culminamos con el último milagro que hizo Jesús en esta tierra. ¿Cuál fue? El milagro de la segunda pesca milagrosa, llamada así. En esta segunda pesca, Jesús tenía por propósito recordar a los discípulos cuál era su misión, sobre todo a Pedro. Pedro había pasado por una experiencia amarga en esos días. ¿Cuál? Justo cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro le había negado 3 veces. Así que entonces, por esa razón, Pedro se sentía muy mal. Sabía que se había apartado del Señor, lo había traicionado. Y ahora Pedro se sentía como que ya no podía seguir en esta labor como al principio. Estaba contento, estaba feliz de saber que Cristo había sido su Redentor, su Salvador, muy bien. Pero le preocupaba el hecho de haberle negado. Sin duda, Pedro necesitaba renovar fuerzas. Necesitaba otra vez recordar para qué fue llamado. En una ocasión ya Jesús le había dicho: te voy a hacer pescador de hombres, ven, sígueme. Y Pedro y sus hermanos y los que estaban allí presentes dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Pero ahora, después de todo este incidente, después de la crucifixión, el apóstol Pedro, junto con los demás, mientras meditaban en las cosas que habían ocurrido, deciden regresar nuevamente a sus labores de la pesca, aquello que por mucho tiempo ya habían dejado para dedicarse a la predicación del Evangelio. Y entonces Pedro invitó a sus compañeros y les dijo: vamos a pescar, voy a ir a pescar yo. Y entonces Jesús hizo este último milagro para recordarle a Pedro su misión. Y lo comparó directamente con aquella negación que había hecho Pedro de 3 veces contra Jesús. Y ahora Jesús lo iba a confirmar otra vez 3 veces. Pero esta vez la pesca milagrosa iba a ser mostrada para recordarle a Pedro que es Jesús quien finalmente, por su palabra, conduce su obra. Y que Pedro no tenía por qué estar desanimado, que todo lo que tenía que hacer era confirmar si seguía amando a Jesús y si quería seguir haciendo la obra por él. Y Jesús le diría algunas palabras que le recordarían su vocación, como en la primera vez que se hizo la primera pesca milagrosa. Vamos a ver el desarrollo y el desenlace de este milagro para comprender la simbología que esté implícita en ella, a fin de que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es nuestra misión para estos últimos días y cómo es el llamado que Dios nos hace como a Pedro para que nosotros permanezcamos en la labor para la cual fuimos llamados. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy para poder comprender el mensaje bendito de tu santo libro. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el milagro para el día de hoy lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 21. En el versículo 1 dice la Escritura. San Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Jesús, después de que había sido crucificado, se vino manifestando a sus discípulos para confirmarlos. Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestaba ya a sus discípulos para poder darles los encargos finales que tenían que realizar para la obra. Durante 3 años y medio, Jesús había capacitado a estos hombres para que pudieran hacer la labor que Jesús dejaría para que ellos la continuaran. Así que esta vez se presentó por tercera vez ante ellos. ¿Y qué pasó?
Dice, se manifestó de esta manera, se dio a conocer de esta forma. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjense en esto que está sucediendo acá. Ya hemos hablado en el primer milagro de la pesca milagrosa, cómo es que cuando ellos salieron a pescar toda la noche no pescaron nada. La noche hemos dicho que representa a las tinieblas, a la ignorancia de la verdad. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, refiriéndose a que los hijos de luz, los hijos del día, están al día con las profecías. Fíjate lo que dice en 1 de Tesalonicenses. Vamos a captar lo que dice aquí el apóstol Pablo, y con eso vamos a entender a qué representa el que ellos estuvieran pescando de noche. Dice la Escritura, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 7 vamos a leer, ¿ya? Dice la Escritura, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Fíjense lo que decía aquí el apóstol Pablo. Vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué ellos sabían perfectamente que el día del Señor vendría como ladrón en la noche? Porque ellos ya habían escuchado las profecías que Pablo les había predicado en relación al tiempo en que Jesús vendría. Y en el versículo 3 les recuerda, porque vosotros sabéis perfectamente, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, cuando Pablo dice, ustedes saben bien que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción, es porque Pablo ya les había explicado acerca de que llegaría un tiempo hacia el final cuando todo el mundo estuviera diciendo paz y seguridad, y entonces llegaría el fin. Profecías como la de Daniel capítulo 2 nos hablan de eso, que cuando todo el mundo esté haciendo alianzas humanas, será el momento de la llegada del Salvador, como ladrón a la medianoche. Por esa razón, el apóstol Pablo les decía a ellos, vosotros ya sabéis eso, ya conocéis de esa profecía. ¿Por qué? Versículo 4, dice el texto. 3 y 4, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, en oscuridad, en noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ser de la noche, ser de las tinieblas significa estar sin el conocimiento de las profecías que indican el tiempo en que estamos viviendo, ¿correcto? Así que entonces, cuando dice acá que los discípulos salieron a pescar de noche, el apóstol Pedro se va a pescar y los otros le siguieron, y no pescaron nada, lo que significa que no estaban capacitados lo suficientemente como para poder salir a proclamar el Evangelio y poder pescar. La pesca representa la predicación del Evangelio para jalar almas para el redil. ¿Qué les estaba faltando si Jesús ya les había dado capacitación 3 años y medio? Les estaba faltando entender la necesidad del Espíritu Santo para que éste les recordara todo lo que Jesús les había dicho. Cristo les había declarado, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que entonces eso faltaba. Necesitaban buscar al Espíritu de Dios.
Para eso necesitaban entender las profecías en relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante podemos ver por las Escrituras que llegaron a entender eso. ¿Quién fue el que habló sobre ese punto con más claridad? Fue el apóstol Pedro, porque a él se le recordó que tenía que buscar el conocimiento necesario para poder recién salir a proclamar el mensaje. ¿Cómo se le enseñó esto? ¿Bajo qué ilustración? Precisamente bajo la ilustración de la pesca milagrosa. Fíjense las palabras de Pedro en su primer discurso. Libro de Hechos. ¿De qué habló? Hechos capítulo 2. Versículo 14. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos que están aquí no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que más bien esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro ahora estaba recordando que para la llegada del día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, esto era la promesa profética, la profecía de Joel que se estaba cumpliendo con el derramamiento del Espíritu de gracia para profetizar. Muy bien, así es como entonces aquí el Señor les estaba mostrando con toda esta ilustración de la pesca milagrosa qué cosa les estaba faltando a los apóstoles para que tuvieran que hacer la misión correcta. Fíjate lo que ocurrió apenas pasó la noche y ellos no pudieron pescar nada. San Juan capítulo 21. Fíjate lo que ocurrió. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nos vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. La noche de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia. Verso 4. ¿Qué pasó entonces? Cuando ya iba amaneciendo, cuando iba aclarando, cuando iba saliendo la luz, también la luz del mundo se les presentó. Dice: se presentó Jesús en la playa. Apenas se van disipando las tinieblas, pueden ver a Jesús allí en la playa. Jesús aparece con la luz. Él venía trayéndoles la luz, venía trayendo lo que ellos no tenían y que era necesario para poder pescar. ¿Qué cosa era eso? Vamos a ver, acá lo dice todo. Sigue diciendo: cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Verso 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjate en esto. Jesús les dijo: ¿tenéis algo de comer, hijitos? Es decir, ¿habéis pescado algo para poder comer? Nada, Señor. No hemos pescado nada. Y hasta ahí todavía dice: no sabían que era Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús les dio una orden con su palabra. Y en esa orden que les dio con su palabra, les dijo: echen la red a la derecha. Bueno, la derecha siempre tiene un significado muy especial en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque la derecha es el lugar donde Jesús está sentado en el trono. Dice: está sentado a la derecha de Dios Padre. Jesús dice en Apocalipsis 3:21: me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo está sentado siempre a la derecha. El lado derecho siempre significaba algún mensaje de bendición. Cuando Jesús, por ejemplo, resucitó,
el ángel que se presentó ante las mujeres, dice, se puso a la derecha y les dijo, no teman, les voy a dar una salutación hermosa, que a quien ustedes han venido a buscar ya ha resucitado. En otra ocasión, el ángel Gabriel se presentó a la derecha a Zacarías cuando estaba en el momento de la presentación del incienso, a la hora del incienso. Vamos a leerlo. Libro de San Lucas. Fíjate lo que dice allí. San Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Desde el versículo 11, para poder ver que está a la derecha. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cada vez que se iba a traer un mensaje de bendición, siempre se ponían los ángeles a la derecha. En el antiguo santuario, cuando aparecía una luz sobre el ángel del lado derecho, en el arca del pacto, una luz sobre el querubín, significaba, nos dice el espíritu de profecía, que Dios estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Pero cuando caía una sombra en el lado izquierdo, entonces se sabía que alguna cosa mala estaba ocurriendo. Así que en esta ocasión Jesús le dijo, echa la red al lado derecho, a mano derecha, es decir, del lado de donde está Cristo, del lado de su palabra, del lado de la verdad. Cuando Pedro y los demás apóstoles echaron la red a mano derecha, dice que se llenó tanto la red que ya no se podía sacar. 153 pescados en esa red que ellos habían lanzado. Sigue diciendo la historia, regresamos a la historia. Hay muchos otros textos más que nos hablan acerca de estar a la diestra. Por cuanto está a mi diestra no seré conmovido, dicen los salmos, ¿no? Muy bien. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Interesante, ¿no? Cuando Pedro estaba volviendo a su antiguo trabajo, a su oficio de pescador, ahora era como que estaba dejando las cosas del Señor de lado. Ya no se estaba dedicando como cuando Jesús salía con él, con los demás discípulos, se iban a predicar, se iban a enseñar por todas las ciudades. Buen tiempo hacía ya que habían dejado sus labores. No te olvides lo que sucedió en Lucas capítulo 5, cuando fue la primera pesca milagrosa. ¿Qué sucedió? Escucha bien lo que dice acá. San Lucas capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice así. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué cosa dice que habían hecho ese mismo día en la primera pesca milagrosa? Lo dejaron todo y decidieron servir al Señor. Y se hicieron sus discípulos, se iban a predicar con él por las ciudades, por donde quiera que fuese Jesús. Todos esos 3 años y medio de ministerio de Jesús, ellos se habían dedicado a la labor de predicar. Pero ahora, cuando Jesús ya no estaba, ya había resucitado y se había ido al cielo, ahora ellos comenzaron a regresar a sus labores. Porque era como que dijeran, ya no hay nada que hacer. Habrá que esperar, más adelante algo pasará. Y habían dejado sus labores de predicación del Evangelio. Y ahora volvieron, repito, a su oficio, y dice que Pedro
para regresar al oficio, se despojó de sus ropas, de sus vestidos, y ahora estaba prácticamente desnudo, echándose al mar para poder sacar el pescado. Pues era una costumbre que los pescadores tenían. Pero esto nos da a nosotros una ilustración de que cuando tú dejas las labores de Dios y comienzas a dedicarte a las labores de tu oficio y trabajo antiguo, cuando ya te habías dedicado para poder servir a la causa del Evangelio, insensiblemente el mar, que representa naciones, pueblos, tribus y lenguas, hace que te vayas despojando de los vestidos de justicia que habías recibido. Increíble, ¿no? Para aquellos que ya se han empezado a dedicar a la labor del ministerio, no deben dar marcha atrás, porque cuando empiezan a dar marcha atrás, comienzan a despojarse de aquello que habían recibido. Los vestidos en este caso representan a las enseñanzas de la palabra de Dios, a la justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. Todas las enseñanzas de la Biblia son el manto de justicia de Cristo. Nosotros nos revestimos de esas enseñanzas para que no se vea la desnudez de nuestras acciones, de nuestras imperfecciones. El hombre por naturaleza es imperfecto. Es imposible que el hombre pueda hacer cambios en su vida por sí mismo. ¿Cuántos años los hombres han luchado? Han buscado a través de la filosofía, a través del humanismo, a través de cientos de ideas filosóficas individualizadas, salidas de su mente, como el panteísmo, el brahmanismo, shintoísmo, budismo, comunismo, evolucionismo, marxismo, leninismo, etc. Han querido buscar cubrirse con eso, encontrar una razón para poder ser lo que son. Han buscado justicia, pero en el lugar de la injusticia. Es increíble, ¿no? Eso es lo que hace el hombre. Cuanto más quiere aprender de otros llamados grandes hombres filósofos, peor se hunde, porque sus idealismos son sacados de su propia mente. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo lo que quiero es comportarme de una forma correcta? Muy bien, le dices, ¿y de dónde vas a sacar esa forma correcta de ser? Y ellos dicen, bueno, mi mente me va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y tú cómo sabes que es bueno o malo lo que tu mente te está diciendo? Bueno, dicen, tendré que buscar pues el conocimiento de otros grandes hombres de la antigüedad, filósofos. ¿Y tú cómo sabes que lo que filosofaban estaba bien? Bueno, buscaré pues lo correcto, aunque sea a través de lo que se ve en la experiencia de la vida. ¿Y tú cómo sabes que eso es lo correcto? Es que nunca lo vas a saber. Necesitas un patrón de medida que te diga qué cosa es lo correcto. Y en este mundo no existe. Solo hay un patrón que es lo correcto. ¿Cuál? La ley de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de Dios está basada en la causa y en el efecto, en la acción y la reacción, en la siembra y la cosecha. Fíjate en esto. Todo cuanto Dios dice en su palabra tiene las leyes de la acción y de la reacción. Dios te dice, harás y no harás. Cuando hagas lo que te digo, el resultado será bendición. Cuando no hagas lo que te prohíbo, el resultado será para tu bien. Tal es así que entonces, para que las leyes de Dios sean justas, para que sean correctas, solamente tienen una base. ¿Cuál? La acción y la reacción, la siembra y la cosecha. Cuando allí se toman en cuenta las leyes de Dios, se nota que son leyes justas. Porque las leyes que hacen los legisladores políticos jamás son justas. Por eso es que hay tantas peleas. Por eso existe la derecha y la izquierda. ¿Te has dado cuenta? En cuestiones hechas por leyes humanas. Porque los de la derecha jalan para su lado y legislan para su lado. Y los de la izquierda reclaman algunos detalles que están mal y de esas injusticias crean un nuevo ideal. Y así es como se dan las peleas. Así es como se originan los males. Pero en la ley de Dios, las leyes son justas.
tanto así que cualquiera que quiere irse en contra de ellas cosecha desgracia. Satanás en el cielo atacó las leyes de Dios, declaró que sus leyes eran injustas. Dios lo dejó vivo para que demostrara que lo que él creía era justicia, pero hasta el día de hoy se ha notado que todo lo del diablo es injusticia. De esa manera se ha notado que Satanás se ha ido por el lado contrario al de Dios. Él es el primer anárquico. Él fue el primero que se rebeló contra las leyes divinas y enseñó que los hombres podían conducirse por sus ideales, por sus imaginaciones, por lo que ellos creían ser lo justo. Si tú creías que una ley de Dios era injusta, haz lo que tú quieras ahora, haz lo que tú sientes, y allí estará la justicia, dice el diablo. Es astuto. Y de ahí han nacido las ideologías de los seres humanos, todas sus filosofías, todas sus creencias que son totalmente contrarias al orden establecido por Dios, que es la ley de Dios. Así se nota el bien y el mal. El bien siempre se apega por las leyes justas de Dios, mientras que el mal es anárquico. Siempre se rebela contra las leyes y no quiere someterse a ellas. No quiere obedecer aquellas leyes que son correctas. Por eso en el mundo político se ve la izquierda y la derecha, repito. Unos que defienden la Constitución, está más claro, palabras enredosas, y otros que se oponen a esas leyes de la Constitución. Ahora, eso es lo que trae las peleas entre los seres humanos. Pero yo quiero llevar con esa ilustración hacia las leyes de Dios. ¿Para qué? Para dejar notar que la parte mala se caracteriza por rebelarse contra las leyes establecidas por el cielo. Así es como se inició el bien y el mal. El mal se destacó por la rebelión contra las leyes de Dios. Ahora, el Señor estaba queriendo mostrar con esta ilustración que el hecho de que Pedro haya empezado otra vez su oficio para poder seguir sus labores de acuerdo con su criterio, no iban a funcionar. ¿Por qué? Porque a medida que se mezclara más con el mundo, poco a poco iba a irse despojando de la justicia, porque ya se iba a dedicar otra vez a lo que era suyo, olvidando aquello para lo cual fue llamado. Esto enseña mucho. Cuando nosotros hemos empezado la carrera cristiana, ya no debemos mirar hacia atrás. Jesús dijo: nadie que pone la mano en el arado echa a mirar atrás. Ahora se tiene que avanzar hacia adelante. Ya no podemos retroceder. Retroceder es volver a estar desnudos. En el caso de Pedro, ahora estaba otra vez desnudo. Se veía obligado porque era más fácil pescar así. Es increíble. Cuando tú dejas la palabra del Señor y quieres ganar almas, quieres ir a pescar en el mundo, sin la palabra del Señor, sin el respaldo de lo que enseñan las Escrituras, finalmente te terminas desnudando, porque te vas acostumbrando al mundo y vas rebajando las normas. ¿Cuántos han hecho eso? Están dedicados a la predicación del Evangelio según ellos, pero por quedar bien con el mundo, por querer ganar peces en el mundo, almas, ¿qué cosa hacen? Comienzan a moldarse al mundo y pronto terminan desnudándose, porque se van despojando poco a poco de lo que conocieron. No puedo enseñar esto porque va a sonarles muy fanático. No puedo decir esto porque van a decir que soy muy exagerado. Entonces vas rebajando las normas hasta que quieres pescar desnudo. ¿Logró pescar desnudo Pedro? No, señor, no pescó nada. Toda la noche, en su ignorancia, solamente ganó no pescar nada. Por eso no puedes cometer ese mismo error, el error de la ignorancia de la luz.
Jesús tuvo que aparecerse al amanecer. Apenas se despejaron las tinieblas, apareció Jesús. Y cuando Jesús apareció, lo primero que les dio, ¿qué fue? Lancen la red a mano derecha. Era su palabra. La palabra de Cristo iba a producir el milagro de la pesca. Ahora, esto ya no era nuevo para ellos, porque los mismos que estuvieron al principio, los hijos de Zebedeo, ahí estaba Natanael, Pedro, etc., ellos mismos habían visto el primer milagro de esa pesca, y ellos habían dejado sus redes para seguir a Cristo, como lo hemos leído en San Lucas 5. El texto es clarísimo, ¿no? Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora estaban rompiendo aquella decisión que habían hecho en esa ocasión. Por eso Jesús estaba usando la misma ilustración. ¿Para qué? Para que ellos supieran que se habían dedicado a esto y que no podían renunciar. Ellos eran, por así decir, la esperanza de este mundo. Si ellos renunciaban a aquello para lo cual fueron llamados, a la vocación que habían sido llamados, entonces no había evangelización. Toda la labor de Cristo hubiera sido en vano. Así que entonces ellos tenían que entender su misión y no volver a echar atrás. Pero ahora, juntamente con eso, Jesús les recordó que para hacer esta labor no iban a hacerla con su propio poder. Ellos no estaban capacitados como los sacerdotes del Sanedrín. No tenían la instrucción que los grandes fariseos. Así que como ellos vieron que la instrucción había venido de Jesús durante esos 3 años solo acompañándolo, oyéndolo en todo lo que decía, entonces ellos no se sentían en capacidad como para poder hacer esta labor. ¿Cómo manejarían una iglesia? Ahora Jesús se presentaba en este milagro para mostrarles que para que la iglesia pudiera estar llena de peces, para poder conducir la obra del Señor, solo se requería de una cosa, ¿qué? Amar a Jesús. ¿Qué cosa es amar a Jesús? Recibir su palabra, su mandamiento. Echad la red a mano derecha. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice San Juan 14:21. En 1 de Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Por tanto, entonces, cuando Jesús les estaba dando este mandamiento y ellos lo obedecían, estaban amándole. Ahora Jesús estaba mostrando algo más. Cuando a Pedro le dijo, echa la red a mano derecha, y ellos echaron a mano derecha, obedeciendo a la voz de Jesús, el milagro se realizó. Con esto Jesús estaba diciendo en otras palabras, ustedes solo enseñen mis mandamientos, sigan solamente lo que yo les mando, y el mandamiento de por sí lo que les va a traer es milagro. Ah, interesante. Fíjate ahora en esto. Como esto es ya la parte crucial, el clímax de los milagros de Jesús, tenía que hacer un milagro donde demostrara que el poder estaba en Dios y que el milagro iba a ser el resultado de todo mandamiento obedecido. ¿Qué te parece? Tú solo tenías que hacer lo que Dios decía y el milagro se realizaba. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Con eso les estaba diciendo a los apóstoles, a los discípulos que estaban allí presentes, no teman de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo mande, eso se hará. Y ustedes solo serán el medio. Así como solo fueron el medio para tirar la red y sacar los pescados, así también en cada mandamiento que yo les dé, ya estará el poder del milagro. Es decir, que cada vez que Dios te da sus 10 mandamientos y todos los que están en la Biblia, no son para hacerte su esclavo, hermano. Entendamos eso. Sino para qué. Sencillo. Para que cuando el Señor nos da el mandamiento, veamos el milagro hecho. En todo, en tu vida,
en las acciones que hay que hacer, en la obra que hay que realizar. Dios te dice, para ti, para tu salvación, obedece esto, obedece aquello. Y al obedecer eso, inmediatamente se produce el milagro en ti. ¿Por qué? Porque se realiza aquello que Dios mandó. Eso era todo lo que Jesús quería que entendamos, que los mandamientos en realidad son una bendición escondida, solo para ver tu fidelidad, nada más. ¿Por qué? Porque en esos mandamientos Dios esconde milagros, esconde bendiciones. Así que cuando vas obedeciendo, las bendiciones van llegando por medio de ese mandamiento. Cristo dijo, San Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que entonces, las bendiciones de Dios están escondidas en sus mandamientos. Los milagros están escondidos allí. Solo hay que hacer lo que dice el mandamiento. No hay que sentir que lo quieres hacer. No hay que creer que puedes hacerlo nada más. Lo que tienes que creer es que Dios lo manda y funcionará. Y cuando lo haces, funciona. Y ahora, habiendo amanecido, habiendo llegado la luz, yo soy la luz del mundo, decía Jesús constantemente, y luego decía, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Entonces, la palabra de Jesús estaba siendo la luz en medio de las tinieblas. Y ahora, habiendo pasado las tinieblas, era la hora de la luz, el amanecer. Y en el amanecer estaba la palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo. Y al dar la orden, la palabra, se cumplió. ¡Qué bonito! Y entonces dice que en el momento en que se cumple esto, algo ocurre. Sigamos leyendo. Fíjense lo que pasó. Entonces, verso 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, lo primero que hizo, ¿qué fue? Se ciñó la ropa, se vistió. Fíjense en esto. Bastó con que Jesús diera su palabra y se realizara el milagro. Inmediatamente después de eso dice que Juan, el discípulo que Jesús amaba, le dijo, es el Señor. Pedro no lo pensó dos veces. Inmediatamente dijo, ¿cómo? Jesús, pásame mi ropa. Todo lo recordó. Así como cuando hubo el momento en que lo negó. Algo parecido se estaba dando en la ilustración, porque estaba dejando ya las labores para la cual había sido llamado. Estaba negando su vocación de ser un pescador de hombres, de dedicarse a esta obra, a esta labor. Pero cuando lo negó Pedro a Jesús, esa noche dice que Jesús solo le dio una mirada. Una sola mirada. No lo regañó, pero esa mirada fue suficiente. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y en efecto, lo negó 3 veces, y cuando Jesús lo miró, Pedro corrió y se llenó de llanto y de amargura por lo que había hecho con Jesús. Y fue a confesar su pecado. Fue a pedirle al Señor que lo perdonara. Ahora estaba pasando lo mismo en la ilustración. Había dejado las labores que eran la dedicación a la proclamación del Evangelio para salvar a las almas. Ahora se quería dedicar a su propia labor. Y en esa labor no iba a ganar nada. Jesús le recordó con esto a Pedro. Tienes un trabajo, Pedro. No te vas a olvidar, por favor. ¿Te acuerdas que dejaste todo para poder hacer lo que yo estoy haciendo? ¿Predicar el Evangelio? ¿Y terminar como yo? Sígueme. Vas a pasar todo lo que yo pasé. Ahora, esta era una forma de traer a su memoria de Pedro y los demás que no olviden su trabajo. Qué bonito, ¿no? Pero ahí no queda el asunto. Algo más les recordó Jesús acá. Todo lo que hacía Jesús tenía un propósito. Nada era casual.
Cristo dijo claramente que todo lo que hacía era lo que el Padre le había dicho y que todo lo que realizaba tenía una meta, un propósito. La vida debe estar llena así de metas y propósitos, no mundanos, sino los que la palabra dice. Para el cristiano tiene su destino en la Biblia, porque ese libro lo va a guiar a puerto seguro. No hay nada que temer, excepto que dejemos las Escrituras. ¿Correcto? Si hacemos eso, está todo perdido. Ahora bien, ¿qué sucedió? Fíjense lo que pasó. Seguimos leyendo. Dice así: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, 100 metros, una cuadra. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué cosa dice que vieron? Interesante estos símbolos, ¿no? Fíjense lo que dice. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Las brasas, ¿a qué nos recuerdan esas brasas puestas allí? ¿Ah? El fuego de Dios, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Cuando Isaías fue llamado para la obra de Dios, ¿qué pasó? Escúchalo bien. Dice acá, Isaías, capítulo 5. Perdón, capítulo 6 es. Isaías, capítulo 6. Dice así. Verso 9, cuando Isaías vio la gloria de Dios, verso 5, perdón, vio la gloria de Dios. Dios se le presentó en el templo y sus faldas llenaban todo el templo, el lugar santísimo. Y entonces Isaías, ¿qué dijo? Verso 5, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano una brasa encendida, un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Interesante. Ahora, dice que habían brasas y encima había un pescado que representa al ser humano, a Pedro, a los demás. Y ahí estaba, dice, sobre las brasas, y a su lado había pan. Si hay algo con lo que somos limpiados y purificados es con la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Jeremías 23, 29. La purificación de Pedro y los demás iba a ser por la palabra de Dios. El pan de vida. Así que entonces esto era una ilustración de que Pedro iba a ser purificado por la palabra de Dios junto con los demás para dedicarse a la gran labor. Y no solamente eso, el pan y el pescado les traía a la memoria algo más. ¿Qué cosa? La alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000. En la ocasión en que Jesús les dio pan y pescado. ¿Para qué hizo eso Jesús? ¿Por qué utilizó el pan y el pescado? ¿Ah? El pan representa la palabra de Dios, los pescados representan a los seres humanos. Ahora serás pescador de hombres, se le dijo a Pedro. Por lo tanto, entonces, esto estaba trayendo a la memoria a los discípulos que así como Jesús milagrosamente alimentó a 5,000 con los panes y los peces, así también
por el milagro de su palabra, ellos pescarían. Qué bonito, ¿no? Todo estaba ilustrado allí. Era toda una lección completa. Ahora ellos estaban recordándolo todo. Ahora se daban cuenta que ellos solos no podrían hacer la labor, que su propio esfuerzo no lograría la predicación del Evangelio en el mundo. Este milagro fue hecho para que recordaran que al dedicarse a la labor de Cristo, Jesús estaría con ellos a través de su palabra, guiándolos para poder pescar, juntar a los peces del mundo para la causa del Señor. ¡Qué bonito! Ahora, hay más todavía en esta ilustración. ¿Qué cosa? Bueno, sencillo. La cantidad de peces se multiplicaron para todos los que estaban allí, los 5.000 y los 4.000, juntamente con el pan. Lo que significaba que juntamente con la predicación de la palabra, esos peces que iban llegando para la causa del Señor, para la iglesia de Dios, iban a traer a otros más. Y se iban a juntar en cantidades. Tal es así que se lograría abastecer para terminar la obra en toda la tierra. Los 5.000 entonces allí representaban al mundo, al cual había que alimentar. Y Jesús estaba mostrando que Él podía hacer que se multiplique la cantidad. Había un solo pez que estaba en las brasas, pero ellos eran más de uno. ¿Y qué hizo Jesús? Regresemos a la historia. Fíjense lo que pasó. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No alcanzaba. Verso 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¡Ah! Había que aumentar peces. ¿Quién los aumentó? ¿Ellos? No. Jesús había hecho el milagro. Así que para poder alimentarlos a todos con la carne y el cuerpo de Cristo, Jesús da el poder. ¡Qué bonito! Jesús hizo el milagro. Y había para comer para todos. Como lo hizo con los 5.000, ahora lo hacía con todos estos que estaban en el grupo. Les estaba simplemente recordando que el poder estaba en Él, que con Él todo iba a ser posible. Todo esto era para recordar profecías a los apóstoles. Dejen la noche y vivan en el día. Vean las profecías. Las profecías los van a despertar. Ah, interesante. Fíjense en esto. Cuando los discípulos ya estaban solos hasta el día del Pentecostés, se reunieron juntos en el aposento, unánimes. ¿Y de qué estaban estudiando y qué cosa estaban hablando? Ellos se dedicaron durante esos días, y ya lo hemos estudiado eso, ¿no es cierto? Se dedicaron durante esos días a lo que Jesús les vino a enseñar. San Lucas capítulo 24 nos dice que era: y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y los salmos, les declaraba todo lo que de él decían. Interesante. Así que entonces, ellos hasta el día del Pentecostés estaban verificando esas escrituras, buscando ese conocimiento. Ahora Jesús les estaba recordando que todo cuanto había acontecido debía de ser entendido en base a la luz profética. Si ellos repasaban las profecías y veían lo que decían las escrituras antiguas acerca de Jesús, nunca perderían la fe. Permanecerían firmes en la vocación para la cual fueron llamados. Así que entonces, gracias a esto, captaron esa enseñanza. Ahora, Jesús dejó de hacer el milagro, paró hasta ahí el milagro, y les iba a dar la explicación. Qué bonito, ¿no? Y sobre todo se la iba a dar a Pedro. ¿Por qué? Porque fue él quien dijo: voy a pescar, y los demás le siguieron. En otras palabras, Pedro estaba diciendo esto: bueno, me voy a dedicar otra vez a mis labores, ya no hay nada que hacer,
Jesús ya no está, ya está allí en el cielo, gloria al Señor, ya se fue. ¿Qué más vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a ocupar? Bueno, tenemos que vivir, ¿no crees? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ir a trabajar. Y comenzó a buscar otra vez su trabajo antiguo, aquel que ya había dejado para dedicarse a la predicación del Evangelio. Jesús no podía dejar que eso hiciera Pedro. ¿Por qué? Se iba a enfriar, iba a retroceder. Así que no había posibilidades de permitir eso. Y entonces Jesús los visitó en este día, tercera vez que los visitaba. ¿Y ahora qué pasó? Sigamos leyendo. Algo ocurrió. Dice la Escritura, verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Verso 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Fíjense ahora lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, venid, comed. Muy bien. No habló más Jesús de la noche que no habían pescado nada. Simplemente les dijo, vengan a comer, por favor. ¿Y qué cosas se encontraron en la comida? Pan y pescado. Aliméntense del recuerdo de los panes y los peces, de mi palabra. El pan y el pez. Les recordó rápido en la escena. Todo esto era una lección que Jesús ya les estaba dando. Les estaba predicando como siempre. La ilustración estaba siendo clara. Les estaba diciendo, llénense de alimento si quieren ir a pescar. Toda la noche han intentado, deben de estar débiles, no lograron nada. Cuando veas que tú no puedes hacer nada en esta labor, lo que te está faltando es llénate de la palabra más. Sí, hay hermanos que van llenando sus lámparas, llenan hasta la mitad de la lámpara, les falta la otra mitad y ya quieren salir y hacer la labor. Es increíble. Y cuando salen se desaniman en la mitad del camino y se apagan. Malos testimonios. Por eso, cuando vienes a prender la luz, asegúrate de llenar toda la lámpara. No salir mediocremente. Muchos han salido mediocremente, salen a llevar lo poquito que tienen, pensando que con eso es suficiente, cuando bien deberían de ser más tranquilos y esperar a llenar todo el conocimiento de la verdad presente. Tenemos un conocimiento de la verdad presente, que se llama el mensaje de los tres ángeles. Y necesitamos entender todos esos mensajes, captar nuestras doctrinas y enseñanzas, y no salir emocionados diciendo, no tanto conocimiento, con lo que tienes es suficiente, ya a eso dalo, ya vendrá pues más. No, Señor, no es así. Jesús tuvo que darles el conocimiento completo a ellos, lo suficiente que se llamaba verdad presente, y solo después de eso podían salir, porque si hubieran salido sin todo el conocimiento completo, hubieran sido barridos por las falsas doctrinas de los fariseos. Hubieran ido a predicar y hubieran salido predicados. Sí, eso hacen muchos. No se capacitan lo suficiente leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Leen un libro y con eso se contentan. No. Come tu pan y tu pez completo, tranquilo, siéntate, come. Aprende primero, a los pies de Cristo. Cuando te hayas llenado de la verdad presente, ahora sal para que expliques correctamente la verdad. ¿Cómo podrías tú creer en un predicador que te diga, no necesitas conocimiento? Ah, no, tú dices, este mediocre no me va a enseñar a mí. Porque sin conocimiento, ¿qué me va a dar? Solo me va a dar su filosofía. Ese es el peligro de muchos. Cuando enseñan, no enseñan la palabra, enseñan lo que les pasa a ellos. Y juran que lo que les ha pasado, eso es la verdad, y que ese es su testimonio y que eso es lo que tienen que enseñar. ¿Por qué? A todos les pasa de todo. Si eres budista, te va a pasar con Buda. Si crees en el imán, te va a pasar con el imán. Para que sepas que lo que te pasa es lo correcto,
tiene que armonizar con lo que conoces de la Biblia. Ese es el único camino. De manera que entonces, para que podamos nosotros permanecer dentro de lo correcto, debemos siempre comparar nuestra experiencia de vida con lo que dice la Biblia. Y la Biblia testificará de ti. Gracias a eso es que permaneces en la verdad. Ya sea en las virtudes que logras o en los errores que cometes, todo debe coincidir con la Biblia. Bueno, cometí este error porque en esto fallé, así dice la Biblia, y que tenía que hacerlo asá. Así que entonces a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. No hay desánimo, porque cualquier cosa que ocurra, ya sea porque hiciste bien o porque te equivocaste al hacer, todo está testificado en la Biblia. Y ella te enseñará cómo levantarte o te enseñará cómo continuar o cómo permanecer según tu experiencia. Así que entonces, por este conocimiento de la verdad del Señor, permaneceremos. Los discípulos debían alimentarse ahora, llenarse. Muchos que no se alimentaron correctamente, conocen la mitad, se van con eso y ya quieren hasta formar sus propias nuevas iglesias y tanta cosa. Eso ha llegado a pasar hasta en nuestra iglesia. Muchos dirigentes, grandes hombres prominentes que debieron proclamar el tercer ángel, salieron con la mitad de la verdad y en el camino otras creencias los empezaron a torcer. Fíjate, por ejemplo, el caso de John Harvey Kellogg, ¿no? Él comenzó con la reforma pro salud en la casa de Elena de White. Imagínate. Y habiendo comenzado así, increíblemente, se apartó del camino y se metió en el panteísmo. Y habiéndose metido en el panteísmo, se desvió del camino de la verdad. Increíble. Y terminó desviando a miles. ¿Qué fue lo que le pasó? En un afán de querer ganar más almas, según él, para la obra del Señor, en ese afán se mezcló con ideas orientales, para querer enseñar con más facilidad, según él, la verdad. Increíblemente. Esto fue sorprendente. Y en ese afán de querer ganar a otros con esa nueva luz que le llamaba él al panteísmo, desvió del camino a miles. Cantidades de dirigentes del pueblo del Señor se desviaron. No podemos por eso hacer eso. Hemos de permanecer en la verdad completa de la palabra del Señor, tal como es, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de esa verdad. Pero para eso tenemos que estar a los pies de Cristo aprendiendo completamente esa verdad, y no terminaremos separando y dividiendo la iglesia en átomos independientes. ¿Qué te parece? Hay dirigentes que en esta última época, al igual que Harvey Kellogg, al igual que Ballinger, que Conroy, van a predicar sus filosofías y dicen: toda la enseñanza solo es Jesús y su cruz. Y le llaman a eso la justicia de Cristo. Y forman átomos independientes en la iglesia. Y dicen no a la profecía. No podemos estar predicando cosas que asustan a la gente. Increíble. ¿Cómo llegaron a esas ideas cerradas? Sorprendentemente. Y dicen a un lado con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y yo solo predico, dicen, a Cristo y su amor. Predican mediocremente la verdad. No la predican completa, unilateralmente. Y así van dividiendo la iglesia, dividiendo y dividiendo, y siendo incluso dirigentes máximos dentro de la iglesia, terminan predicando lo que no es el mensaje para esta época de la verdad presente del tercer ángel. Y así se forman sectores, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra cosa, como caballos disparados sin jinete. Y lo que es peor,
rechazan la verdad presente del tercer ángel y rechazan a los que son los fieles, los que están en lo correcto, los que están en la verdad, y los hacen mirar como que son los divisionistas, separatistas o que están formando otra organización. ¿Por qué sucede eso? Por la mediocridad. No entendieron la verdad como debe de ser. Quisieron correr antes de ser enviados y terminan desnudos como Pedro. Increíblemente. Teniendo eso en vista y en cuenta, debemos aprender que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a los pies de Cristo, comer el pan con el pescado. Y después de eso, ir a hacer la labor. Ahora, fíjate lo que sucedió. Continúa la historia. Sigue la historia bíblica diciéndonos lo siguiente. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjate ahora cómo fue esta escena. Después de que Jesús le dio el pescado y el pan, y le recordó con ese pescado y pan que él tenía una labor. ¿Qué? Apacentar los corderos, pescar hombres, y que lo estaba dejando. Le estaba recordando la escena donde 3 veces le negó, para recordarle con eso también que ahora estaba dejando la labor de su vocación. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? La pregunta era certera. Jesús se estaba refiriendo a que si de verdad le amaba, ¿por qué estaba dejando la labor para la cual fue llamado? Todos nosotros hemos sido llamados a la iglesia con una misión. Desde que nos hemos bautizado nos hemos convertido en potenciales misioneros para esta causa. En tu trabajo, en tu empresa, en tus estudios, ahí comunica la verdad primero y luego Dios te llamará para seguir haciendo más y más su obra. Pero hay muchos que retroceden y buscan otra vez lo del mundo y piensan que sí van a permanecer con el Señor y se van alejando poco a poco hasta que quedan desnudos. Pedro, ¿me amas? Jesús fue directo, pero fíjense cuándo le dijo eso. Cuando primero le abrió los ojos, cuando le dio a comer el pan y el pescado. Primero aliméntate. Le recordó con el milagro lo que sucedió en la primera pesca. De hecho, que Pedro lo tenía grabadito en ese momento porque lo estaba viendo otra vez. Y entonces, ahora, cuando ya estaba en su mente todo, Jesús le dijo: ¿me amas? Ahora Pedro podía responder con certeza. Recordó todo y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pero no era suficiente. Una vez negó, 2 veces, 3 veces. 3 veces tenía que confirmarse. Así que entonces sucedió lo siguiente. Dice el texto: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, no te olvides de mis peces. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba recordando con eso? Pedro,
deja de estar en tinieblas, llénate de mi conocimiento, llénate de la palabra. ¿Qué estás haciendo ahora? Pastorea mis ovejas. ¿Qué cosa es pastorear? ¿Ah? En el término espiritual. ¿Por qué se llaman pastores en la iglesia? ¿Ah? Porque tienen que conocer, llevar pasto, pastorear, llevarles pasto, comida a las ovejas. Pastorea mis ovejas. Llévalos a pastos verdes. Aliméntate de la verdad. Te falta conocimiento, Pedro, por eso no tienes fuerza. Varias veces a Pedro se le había mostrado en el milagro que hizo Jesús de que caminara sobre el mar y se estaba hundiendo Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca fe, poco conocimiento de la palabra. La fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú no conoces la palabra, te desanimas con facilidad en el camino, porque no sabes que así tenía que ser. En cambio, cuando lees la Biblia, no te desanimas porque la Biblia te dice lo que ya iba a hacer. Eso es la clave fundamental. Si tú no eres un lector de la palabra, no podrás jamás cumplir la misión de pastorear. No tiene derecho a pastorear quien no estudia la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Está claro? Así digan lo que digan. Hay una nueva teología mediocre que anda declarando que tú no necesitas tanto conocer la Biblia como tener una relación con Jesús. Barre esa falsedad, quémala, no sirve para nada. Deshazte de ella, porque eso es simplemente inmundicia a la nariz de Dios. Eso es odio a Jesús. Satanás es tan astuto que él siempre te va a decir: ama a Jesús, pero no leas la Biblia. En otras palabras, te está diciendo: ódialo con toda tu alma, pero siempre se recubre como ángel de luz y aparenta decir que así se le ama a Dios. Mentira, Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba recordándole su vocación: vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, comer el pescado y el pan. Aliméntate de la palabra y luego de eso me amas. San Juan capítulo 14, fíjate lo que dice allí. San Juan capítulo 14, versículo 23. Mira lo que dice allí, léelo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Te dice cuenta? El que le ama a Jesús es el que guarda su palabra, el que estudia, el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora cuando le dijo a Pedro: ¿me amas?, estaba diciendo en otras palabras: ¿guardas mi palabra? ¿Crees en mi palabra? Eso le estaba diciendo. Pedro no estaba captando la idea. Y ahora por tercera vez, ¿qué ocurre? Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjate lo que pasó acá. Pedro se entristeció, porque la tristeza, que según Dios es para arrepentimiento, logró entonces Jesús hacer arrepentir a Pedro. Ahora, Pedro sabía muy bien a qué se refería Jesús. Se entristeció porque recordaba que lo había negado 3 veces. Esto tenía que curarse en Pedro. Esto no lo iba a dejar en paz. Satanás siempre le iba a sacar eso. ¿Qué cosa? Mientras Pedro estuviera predicando feliz y contento, yendo a pescar, lo desnudaría. Pedro, tú negaste una vez al Salvador.
Si no tiene caso lo que haces. ¿Cómo le vas a decir tú a la gente, oigan, arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, dejen sus pecados, si tú lo has negado? ¿Qué autoridad tienes ahora? Lo quería hacer sentir mal. Pero ahora Jesús lo iba a hacer sentir bien. Porque ahora Pedro recordó que así como lo había negado 3 veces, había confirmado 3 veces su amor por Jesús. Y que la confirmación iba a ser: apacienta mis corderos. Vas a tener que conducirlos. Vas a tener que pastorearlos. Vas a darles pastos y vas a cuidar de ellos. Apacentar y pastorear. Qué bonito, ¿no? Así que entonces termina diciendo Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús estaba prediciendo a Pedro lo que vendría. Estaba profetizándole. Verso 19 dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cuál fue la muerte con que glorificó Pedro a Dios? Tuvo que ser crucificado. Por eso le dijo: extenderás las manos, igual que él. Y te llevarán a donde no quieras ir, es decir, a ser sacrificado. Y Pedro tuvo que decir cuando iba a ser crucificado, recordando eso: irás a donde no quieras ir. Momentito, no me crucifiquen como a Jesús. Pónganme de cabeza. Primero pidió no ser crucificado. No, ¿cómo yo voy a ser igual que mi maestro? Por favor. No, tú vas a ser crucificado y se acabó. A donde tú no quieras ir. Pero yo no puedo morir así. Esto es demasiado para mí, no lo merezco. Entonces hagamos una cosa, ya que no puedo pedir que no me crucifiquen, pónganme de cabeza. Interesante, ¿no? Y así se cumplió lo que Cristo dijo exactamente. Y añadió, después de decir esto: sígueme. Es decir, corre por mi senda, por mi camino, porque así llegarás hasta el final como yo llegué. Una gran lección para Pedro y los demás apóstoles. El milagro que Jesús hizo estaba en consonancia con esta escena que Jesús iba a presentar a Pedro. Todo estaba relacionado en lo que Jesús hacía. Lo que Jesús enseñaba con su ilustración de vida. Hemos aprendido con este milagro la necesidad de aprender de Cristo para poder amarle. Nadie que no esté estudiando, nadie que no esté aprendiendo cada día de las Escrituras puede ser alguien que esté amando a Jesús. Cuando te digan: ¿para qué tanto conocimiento no te va a salvar?, lo que te están diciendo es: no ames a Jesús, ódialo. Eso es lo que te están diciendo. Eso se llama ser perversos. No hagas caso de esa voz. Y a quienes han estado enseñando así, en el nombre del Señor, cambien su enseñanza. Comiencen a enseñar las Escrituras. Si tú eres pastor, presidente de la iglesia, laico, director de algún distrito, de algún departamento, ya no enseñes que no hay que leer la Biblia. Deja la mediocridad y comienza a enseñar la verdad. Y Dios te bendecirá. Mira lo que pasó con Pedro. 153 peces en una sola red. Esto es una maravilla. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poder hacer la labor como Jesús enseñó. A todo aquel que quiere llevar el Evangelio, Jesús le dice: ¿me amas? ¿Te has llenado de mi palabra? Es claro el Señor en San Juan 14:23. El que tiene mi palabra, ese es el que me ama, el que guarda mi palabra. Así que entonces la pregunta no es sentimental. Muchos pueden responder rápido, ¿no? ¿Amas a Jesús? Sí. Mentira, Señor.
Solo estás diciendo de palabra y de lengua. Otra cosa es amar de hecho y en verdad, en la palabra, en la verdad. Fuera de eso no hay nada. Vamos a pedirle a Jesús en oración que nos ayude a amarle de verdad, no con sentimientos, sino con el conocimiento, el principio, con el amor de Cristo dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios te puede dar la capacidad de amarlo. El amor a Dios no te nace a ti, así te lo canten todo el día. Así te digan, ama. Así te digan, ¿no sientes que lo amas? Mira, murió en la cruz por ti, hizo tantas cosas bonitas por ti, ¿ahora no lo amas? El sentimentalismo no es amor, entiéndelo. Para amar a Jesús, tienes que llenarte de su amor. Y cuando te llenas de su amor, recién lo puedes amar. No puedes dar lo que no posees. De gracia recibisteis, dad de gracia. Asegúrate de estar lleno del amor de Dios, que es su palabra, para después recién saber si le amas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las hermosas enseñanzas de tu palabra y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a llenar nuestras mentes y corazones de tu palabra para estar llenos de tu amor y que ese amor se traduzca, Señor, en acciones en nuestra vida con el poder de tu Santo Espíritu y con las luchas constantes sin desmayar. Que en nuestro camino, Señor, seas tú nuestro abogado defensor y nuestro juez justo, para que se cumplan tus palabras de que el justo, Señor, avanza y aunque caiga 7 veces se levanta hasta vencer, para poder servirte y obedecer tus mandamientos. Quédate con nosotros en el día de hoy, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano. Hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de Jesucristo. Hemos descubierto maravillas en los símbolos y figuras que el Señor nos da a través de su santo libro. Con esas figuras y símbolos podemos llegar a entender cada palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes hacerlo en casa. Aprende a buscar esos símbolos y sus significados y podrás llevar la luz al mundo como Jesús lo hizo. No temas servir a esa luz. No temas seguir a la iluminación del Señor. La Biblia está dada especialmente para toda la humanidad. Para el anciano, para el joven, el adulto y el niño. Todos están contados allí. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Canal El Último Llamado Divino. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino. Estamos a través también de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y Apocalipsis. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con los mensajes de milagros y enseñanzas de Jesús. Y estamos en el magazine de Buena Fuente con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Un feliz sábado. Dios te acompañe.